Tú conoces todo acerca de mí, sabes mi pensar y mi hablar, sabes lo que fui y lo que soy, por lo cual te pido que me guíes por tu camino, Señor. Soy un hijo tuyo, quiero llenarme de tu amor, que todo lo que haga sea para tu honor, y así darte la honra y la gloria, bendito Señor, que tú mereces. Te pido que tú me perdones todo lo malo que hice y a ti no te agradó. Quiero ser usado para tu honor, por lo cual te pido que me guíes por tu camino, Señor. Soy un hijo tuyo, quiero llenarme de tu amor, que todo lo que haga sea para tu honor, y así darte la honra y la gloria, bendito Señor, que tú mereces. Soy un hijo tuyo, quiero llenarme de tu amor, que todo lo que haga sea para tu honor, y así darte la honra y la gloria, bendito Señor, que tú mereces, que tú mereces. Dios les bendiga. Vamos a ir al libro de Efesios y vamos a estudiar Efesios, el libro de Efesios. Felicidades a todos los hermanos y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de predicar tan bendecidamente de esta manera en el aniversario de la iglesia. Gracias, iglesia, por permitirnos aprender juntos, porque cada vez que uno se para aquí al frente, Dios siempre te regala algo nuevo. Gracias, Pastor Alejandro, por la oportunidad que me das de poder servir a nuestro Dios. Gracias. He titulado este sermón como el eterno plan de Dios. El eterno plan de Dios, que es la iglesia. Hace años trabajé en Seguros GNP. Cuando las ventas bajaron, el director utilizó diferentes medios para motivarnos. Regalos, viajes, organizó desayunos para toda la familia, cursos de motivación, pero no lograron incrementar las ventas. ¿Qué fue lo único que logró aumentar las ventas? Saber qué es un seguro, cómo está formado un seguro y por qué las personas compran un seguro. A veces lo hacen por emoción, a veces por una razón. Es decir, ¿cuáles son los fundamentos de un seguro? Es lo mismo que nos enseña el libro de Efesios. Del capítulo 1 al 3 nos enseña lo que Dios ha hecho por nosotros, del 1 al 3. Y del 4 al 6 nos enseña qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El capítulo 1 nos va a enseñar qué es la iglesia. El 2, cómo somos parte de la iglesia. El 3, por qué debemos amar la iglesia.
Y 4, 5 y 6 nos enseña cómo vivir, cómo andar en esta vida, cómo comportarnos, el peregrinaje cristiano. ¿Quién es el autor de la carta? Pablo. Por eso lo dice en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. La fecha en que fue escrita fue durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, y probablemente inmediatamente después de su llegada, por el año 62, 4 años después de haber fundado esta iglesia. El lugar, Éfeso, era una de las grandes ciudades de Asia Menor, una capital romana, centro de adoración de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces llegaba mucha gente, de muchas personas, y se cree que había unas 1 millón de personas aproximadamente. De modo que no sorprende que Pablo se quedara ahí 3 años a enseñar. ¿A quién está dirigida la carta? Está dirigida a la iglesia que estaba en Éfeso. Hay razón para creer que esa carta se había circulado no solamente a esta iglesia, sino a las demás iglesias que estaban alrededor, a la verdadera iglesia en general. De eso habla la iglesia. No los tipos de problemas que vemos en Corintios. ¿Vemos 10 tipos de problemas? No, Dios está mandando esta carta para explicar qué es la iglesia. Y esta noche nos comparte qué es la iglesia. La intención de Pablo es fortalecer a los efesios en la fe de Cristo y dar elevados puntos de vista acerca del amor de Dios, de la dignidad y excelencia de Cristo, fortaleciendo sus mentes contra el escándalo de la cruz. Efesios es la expresión más grande de Pablo sobre la iglesia, enseñándonos lo que es la iglesia para Dios y lo que debe ser en la práctica para nosotros. Pablo nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros, nuevamente repito, del capítulo 1, 2 y 3, y lo que Dios espera de nosotros, 4, 5 y 6. El creyente que no conoce de las riquezas en Cristo nunca podrá andar en Cristo. La mayoría de los cristianos viven en los capítulos 1, 2 y 3, pura doctrina, pero no avanzan al capítulo 4, 5 y 6, que es poner en práctica la doctrina. La carta empieza con la eternidad del pasado y nos lleva a la eternidad del futuro. Vemos al creyente sentado en lugares celestiales con Cristo, pero también andando con Cristo aquí en la tierra y luchando contra Satanás. Si bien Efesios no nos dice todo lo que Dios quiere que sepamos en cuanto a la iglesia, no hay otra parte en la Biblia donde la doctrina de la iglesia o la vida cristiana práctica sea mejor o superior. Entonces, en el versículo 1 y 2, Pablo saluda a la iglesia, pero a partir del 3 nos dice: porque Dios nos ha dado de su gracia, tú debes amar su iglesia. Porque Dios nos ha dado de su gracia, tú debes amar la iglesia. ¿Cómo? Conociéndola, conociendo qué es la iglesia, cómo somos iglesia y por qué somos iglesia. En el capítulo 1 conocemos qué es la iglesia. Son todas aquellas personas que Dios ha elegido para ser santificados sin mancha delante de Él, para ser hijos suyos, herederos de todas las cosas, para alabanza de su gloria, para darnos a conocer su voluntad, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, de toda bendición espiritual, y cuál la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Por eso dice en el versículo 3, y acompáñenme ahí a leer, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que se fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Algunos han escuchado de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que va a venir a poner una empresa aquí a Monterrey? ¿Sí han escuchado de él? Su riqueza asciende a $7,000 millones. El hombre tiene de todo.
Pero ahora imagínense que eligiera adoptarte y que todas sus riquezas ahora son tuyas. Sus casas, sus yates, aviones, edificios, sus acciones, sus joyas, todo va a ser tuyo. Esto no se puede comparar a todas las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo. Son superiores. Nos ha dado la vida eterna. Nos ha dado, para empezar, somos hijos suyos. Eso es enorme. Sellados con el Espíritu Santo para vivir eternamente a su lado, destinados para ir al cielo y posteriormente herederos de cielos y tierra nueva aquí en la tierra. Gobernaremos sobre el mundo, conociendo toda la voluntad de Dios, todo su conocimiento, la sabiduría de Dios para alabarlo y adorarlo por siempre. Eso explica el capítulo 1. Esto nos lleva al capítulo 2. ¿Cómo ser iglesia? ¿Cómo es que somos parte de la iglesia? Por gracia somos salvos por medio de la fe, por medio de la cruz, porque tuvo un precio el ser parte de la iglesia y fue su muerte en la cruz. La enemistad que había entre gentiles y judíos, y ahora somos un solo pueblo, porque éramos enemigos de Dios, no éramos amigos de Dios, ni éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora somos amigos de Dios y somos parte del pueblo de Dios, somos de la familia de Dios y templos para que Dios venga a nosotros y podamos adorarle. Por eso dice en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros, en el versículo 1, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos, condenados a la eternidad sin Dios, alejados de Dios. Pero en el versículo 4 dice el pero, capítulo 2 estoy, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ha sido por su amor, su misericordia y su gracia, por la cual nosotros somos parte de la iglesia el día de hoy. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo estoy aquí porque me porté bien, porque hice buenas obras, porque cumplí mandamientos de Dios, porque me esforcé, porque he sido un buen padre, un buen esposo, un buen hijo. No, ha sido por la gracia divina de Dios que nos ha elegido, y por medio de su muerte tuvo un precio, sí, un precio de sangre. Y dice el versículo 13, ahí en el capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, por medio de un nuevo pacto, que es Cristo. Dios había hecho un pacto allá con Noé, pero sus hijos no respetaron ese pacto y al ratito levantaron la torre de Babel y desobedecieron. Abraham le dijo que en él serían benditas todas las naciones, en su descendencia, y vemos hacia Cristo, el nuevo pacto. Pero los hijos de Abraham no cumplieron ese pacto. Vemos con Moisés la ley que se da un nuevo pacto, pero el pueblo de Israel no pudo cumplir ese pacto. Le da un nuevo pacto a David, ¿verdad? Que de su descendencia, del linaje de David, vendría la simiente que nos redimiría y nos salvaría y nos permitiría ser parte de la iglesia. Y no es que hayan fallado aquellos pactos y que ahora Dios tiene que elegir un nuevo pacto para que es la iglesia. No, es porque Dios tenía diseñado de esa manera salvarnos por medio de Cristo en la cruz. Nosotros que estábamos lejos, ahora nos ha acercado por medio de la sangre de Cristo. Mediante la cruz nos reconcilió con Dios, siendo Cristo la principal piedra de ángulo o la base por la cual somos salvos. Por lo tanto, toda la iglesia bien ordenada debe crecer en el conocimiento de Dios, para morada de Dios. En la historia, si estudiamos los 6,000 años de historia, hay reyes que conquistaron reinos a costa de millones de vidas y ríos de sangre. El reino mongol es considerado el más sanguinario. Llegaba y mataba, no se quedaba con esclavos, se llevaba solamente a las mujeres y después las vendía o las hacía esclavas. Es considerado más sanguinario, aún más que Stalin y que Hitler, con 40 millones de personas, el 25% de la población en su tiempo, en el entendido que era proporcional a los habitantes, ¿no? Si lo comparamos con Hitler y Stalin, había diferentes tipos de habitantes. Pero el reinado de nuestro Cristo es de más valor, porque aún sumando todos los reinados en conjuntos, Cristo llegó a ser rey por medio de su muerte. A precio de sangre se humilló más que todos,
llegó a su reino por medio de su vida. Su crucifixión, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Entonces sí tuvo un precio. Sí tuvo un precio el poder ser partes de la iglesia. ¿Qué buscas en una iglesia? Buena música tal vez. Personas de tu edad para convivir o tus hijos puedan crecer. Oportunidad de servir. Que tenga un espíritu vivo. Que te haga sentir bien. Que tenga sillas cómodas y un clima y un proyector y que sea agradable. Esto nos lleva a pensar cómo debe ser una iglesia o cómo debería ser una iglesia. Una iglesia debería practicar y predicar la palabra de Dios para dar a conocer la gloria de Dios. Valorar lo que Cristo hizo en la cruz por sus hijos, por nosotros. Deberíamos estar agradecidos con Dios porque nos dejó un lugar donde reunirnos y adorar su nombre. Por eso tú deberías amar la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos parte de la familia de Dios, porque somos casa de Dios. Por lo tanto, quitemos de nuestra vida todo orgullo, ira e impaciencia al pensar que somos salvos por nuestras buenas obras. Pensar que Dios nos eligió por algo bueno que hayamos podido hacer. Dios nos eligió y estamos el día de hoy en la iglesia por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su bondad y por el puro afecto de su voluntad. Por eso, somos familia de Dios. Esto me lleva al capítulo 3. ¿Por qué amar la iglesia? Porque Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Misterio que antes no fue revelado, pero que ahora nos es revelado por medio del Espíritu. Para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Eso lo vemos ahí en el capítulo 3, versículo 5. Dice: la iglesia es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, y como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y el versículo 10, ¿qué dice? Lean. Hasta ahí está bien. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Ese es el propósito, uno de los propósitos de la iglesia, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en el espíritu, y para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. La iglesia nació en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara todo, desde antes del Génesis, Dios en sabiduría te eligió a ti y a mí para compartir con los demás su carácter, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de hablar, su forma de amar. Por esa razón ha dejado la iglesia para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios desea que conozcamos el grande amor de Dios por su iglesia. Acabamos de leer por el pastor Carlos del tamaño que no tiene ni altura ni anchura, y es enorme el gran amor de Dios. Por lo consiguiente debemos amarnos los unos a los otros. Jesús dice: en esto conoceréis que son mis discípulos, si os amáis. Y qué difícil es esto, ¿verdad, hermanos? Porque entonces es aceptar que somos pecadores y que cometemos errores todos y cada uno de nosotros. Y a veces esperamos una iglesia perfecta, inmaculada, y estamos lejos de serlo. Como dice Cristo: como yo os he amado. Esto me hace recordar la siguiente ilustración: el sueño de un pastor. Había un pastor que iba jalando una carreta, quitando el caballo, y la última vez que había visto hacia atrás, los hermanos de la iglesia le iban ayudando. Pero entonces llegó a un poco donde había lodo y sentía que no avanzaba. Dice: bueno, ¿y qué pasa? No, y volteé a ver, y todos los hermanos estaban arriba de la carreta y lo estaban señalando. No, pues el pastor, que no le echa ganas, debería de esforzarse un poco más, porque tiene que hacer andar la iglesia. No, sí, deberíamos de, no sé, hacer algo o cambiar de pastor. Y entonces la iglesia, en lugar de ayudar al pastor, estaba ¿qué? Criticando, juzgando al pastor. Y debemos evaluarnos
¿Somos de los que estamos arriba de la carreta o somos los que estamos empujando la carreta? ¿Por qué amar a la iglesia? Solo gracia. Porque estamos festejando 2 años como iglesia. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y es por medio de la iglesia que podemos conocerle a Él. Por medio de su palabra. Durante todo este tiempo se ha predicado la palabra de Dios sistemáticamente y expositivamente. Este es un privilegio que no cualquier iglesia tiene. Porque hasta el día de hoy, los miércoles, hemos predicado la mitad de la Biblia aproximadamente, gracias a Dios. Durante estos años hemos superado pruebas, digo, y me sumo porque estoy hablando en general, porque yo voy a hacer el año todavía, ¿verdad? Pero estoy hablando de forma general, me estoy subiendo a la carreta. Durante estos años hemos superado pruebas, necesidades, enfermedades, problemas juntos. Y no es lo mismo hacerlo solo que con la ayuda de la iglesia. Por eso tú debes amar la iglesia. Hermano, el día de hoy te invito, al terminar el culto, no te vayas. Quédate a festejar un año más con la iglesia. Esto nos lleva a la segunda parte del libro, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Qué espera de ti como cristiano? Porque Dios nos ha dado de su gracia, tú debes amar la iglesia. Porque Dios nos ha dado de su gracia, tú debes amar la iglesia. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Capítulo 4, 5 y 6. Andando en el Espíritu. Andando en la doctrina del peregrinaje. Esos 4, 5 y 6 nos enseñan esa doctrina. ¿Cómo debe andar un cristiano? ¿Cómo debe vivir? Porque somos extranjeros, somos peregrinos en este mundo. Por lo tanto, debemos andar de una manera diferente a este mundo. No debemos vivir como vive este mundo. Y el 4, 5 y 6 dice cómo andar en espíritu, en pureza, en amor, en la luz, con cuidado, en armonía y en victoria. El capítulo 4 dice andar en unidad. ¿Cómo debemos andar en unidad? Todo el capítulo 4 nos enseña que debemos estar unidos. El enemigo quiere que nos separemos, pero hay 3 virtudes que nos regala ahí Pablo y el Señor. Es humildad, mansedumbre y paciencia. Lo contrario de humildad es soberbia. Y entonces a veces, si un hermano no me saludó o no hizo lo que yo le pedí, o no me trata o no me saluda como me quiero ir de la iglesia. Y es donde requiere la humildad. Van a haber cosas que te parezcan en la iglesia y cosas que no te parezcan. Y entonces necesitamos humildad cada uno de nosotros, porque entonces estarle haciendo el gusto a cada uno va a ser difícil. Mansedumbre es lo contrario de ira. Nos enojamos. Puedes enojarte con tu pareja, con tus hijos, con un hermano, con el pastor, con un diácono, con un miembro. Y entonces surge un pleito, una disputa, surgen palabras y sale uno corriendo. Y Dios quiere que permanezcamos unidos. Por eso necesitamos mansedumbre, ser mansos. A veces van a salir palabras, a veces van a salir actitudes o comentarios que no nos van a agradar y tenemos que seguir adelante. No nos fijemos en esas palabras y en esas acciones. Y la paciencia. Somos impacientes porque lo queremos todo rápido. Quisiéramos que la iglesia estuviera grande y hacer esto y aquello y ya haber predicado esto y haber terminado aquello. Pero debemos ser pacientes, es poco a poco. Esto es poco a poco, no es de la noche a la mañana. Roma no se hizo en un día ni en un año. Llevó siglos hacer Roma. Y ahora ahí mismo el 4 nos dice que porque somos parte del Espíritu, en amor, fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, un mismo Padre de todos. Y entonces por eso estamos unidos. Y Cristo descendió, y se refiere a que Cristo falleció, 3 días estuvo en la tierra y después resucitó para darnos vida eterna y podernos darnos el Espíritu. Lo único que tenemos que hacer es mantener la unidad. El Espíritu es que hace eso. Si tú eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo de Dios, podremos estar en paz. Solamente hay que procurar el Espíritu. ¿Para qué hizo todo eso? Para que podamos vivir edificados. Y ha dado dones, nos ha dado diferentes dones para que cada uno de nosotros haga un trabajo en la iglesia y podamos servirnos los unos a los otros. Y dio apóstoles, pastores, predicadores, maestros, diáconos, oficios, funciones, para que podamos hacer crecer a la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos hasta Cristo. Ese es el predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hasta que todos lleguemos, esa es la meta, hasta que todos lleguemos a ser Cristo, igual a Cristo ya. Podemos estar satisfechos, pero mientras hay que seguir en la iglesia. Por eso dejó la iglesia, para poder crecer y aprender de Él. Y termina en el andar. Dice, ¿para qué? Para andar en pureza. Por eso dice del capítulo 4, el resto del 4 dice, despojados del viejo hombre. Dice,
despojados del viejo hombre y revestidos de él. Dice que el viejo hombre tenemos que quitarlo, ¿verdad? Nos quitamos el viejo hombre, es decir, quitamos la mentira y ahora hablamos verdad. Quitamos el enojo y ahora andamos en mansedumbre. Nos dejamos de robar y ahora ¿qué somos? Trabajamos, dice, pero lo interesante es que dejamos de robar, ahora trabajas, pero no solamente trabajar, ahora tienes que ser generoso para dar a la iglesia, a tu familia, a los amigos, al extraño. La venganza, antes éramos vengativos, cuidado, me hacías algo porque ibas a pagar, pero Dios nos invita a que perdonemos de la misma manera que Cristo nos perdonó, por medio de Él, Dios nos perdonó, quiere que nos perdonemos unos a otros. Había promiscuidad antes en nuestra vida, por supuesto, habían diferentes formas en que vivíamos, andábamos en el mundo, y ahora Dios quiere que vivamos en dominio propio de la carne, que dominemos por medio del Espíritu la carne. Andábamos en borracheras y ahora quiere que andemos llenos del Espíritu, de su palabra. Para andar en amor también, el capítulo 5, Dios es amor y espera que cada uno de nosotros viva en amor. Si algo debe identificar al cristiano es el amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y si nos amamos, nos perdonamos y seguimos adelante, pase lo que pase. Para andar en luz, antes vivíamos en tinieblas, pero ahora en la luz. Antes vivíamos en pecado, cada uno de nosotros venimos de un trasfondo diferente, ¿verdad? Que vivíamos de manera pecaminosa, pero el día de hoy Dios nos ha traído a su iglesia para enseñarnos su palabra y poder vivir como a Él le agrada. Para andar con cuidado, no como necios, sino como sabios, educando a nuestros hijos, en la forma en que los disciplinamos, en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Ahora, para andar en armonía, dice, ¿cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso está en el 5:20. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señales que andas en el Espíritu. Cantamos juntos, cantas solo, eres agradecido, tienes armonía en tus relaciones. Es lo que dice parte del capítulo 5 y 6, que dice que buscas tener una relación con tu esposa, ¿verdad? De la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios ama a la iglesia y vemos el ejemplo del esposo y la esposa. El esposo debe amar a la esposa y la esposa debe respetar al esposo. Dice que esta misma relación es la de la iglesia, lo dice por la iglesia. Dios, Cristo ha amado a la iglesia, y la iglesia ¿qué debe hacer con Cristo? Respetarlo, respetar su palabra, respetar su iglesia. Y dice que es lo mismo con los padres e hijos. Padres deben amar a sus hijos y los hijos deben respetar. Por eso hijos obedecen al Señor. Los patrones deben amar a sus empleados, que es algo muy difícil, y viceversa, y los empleados deben estar agradecidos y amar a sus patrones. Digo, eso es algo muy complicado. ¿Dónde has visto tú un patrón que ame a los? Digo, debe haberlos, ¿verdad? Pero es algo que va en contra de este mundo, tanto en el matrimonio como en los hijos, como en el trabajo. Para andar en victoria. La iglesia es el ejército de Cristo, por eso habla de la armadura de Dios. Porque desde que Dios te llama, te elige y te hace entender su palabra, te pone la armadura y te dice, vámonos al mundo, porque vas a luchar contra el mundo. Por eso dice, vestidos de toda armadura de Dios, en el 6:11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ustedes tal vez conocen esta ilustración. Había una oveja que siempre desobedecía a su pastor y se descarriaba con mucha frecuencia. Digo, si se identifica a alguien con esta oveja, ahí después platicamos. El pastor por fin se vio obligado a tomar medidas fuertes para que la oveja aprendiera a obedecer. En una de estas muchas ocasiones que el pastor tuvo que buscar a la oveja descarriada, al hallarle le pegó en la pierna con tanta fuerza que el animalito quedó perniquebrado. Después el pastor la levantó tiernamente a la oveja y la llevó al redil
donde le dio a ese miembro afectado la atención médica que le correspondía. Durante varios días y semanas y meses el pastor con sus propias manos dio de comer a la oveja, la acariciaba y la trataba con mucho cariño. Cuando la oveja pudo andar otra vez, cojeaba un poco. Digo, ya no quedó igual. Cuando nos vamos al mundo y queremos regresar, a veces ya no regresa uno igual. Pero no volvió a extraviarse. Se dice que siempre andaba muy cerca de su pastor y que lo obedecía en todo lo que le indicaba. Cuando nos alejamos de la iglesia, de la comunión con los creyentes, nos alejamos de la palabra de Dios, de su bendición, de su protección, y de la misma manera que el pastor disciplinó a su oveja, va a disciplinarnos para que andemos en sus caminos, porque sus mandamientos no son gravosos, por el contrario, son una bendición para nuestras vidas. Los primeros 3 capítulos, recapitulando, los primeros 3 capítulos son doctrina, mientras que los últimos 3 son prácticos y se enfocan en la conducta cristiana. Esta es una carta de aliento y amonestación escrita para recordarnos las invaluables bendiciones en Cristo, y no solo para estar agradecidos por sus bendiciones y por su gracia, sino también para vivir de una manera digna de ellas. Porque Dios nos ha dado de su gracia, debemos amar la iglesia. ¿Cómo? Conociéndola y andando en el Espíritu. Conociéndola y andando en el Espíritu. Pastor Alejandro, le dejo el tiempo.